El teléfono sonó justo después de la medianoche. Michael no contestó de inmediato. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con un vaso de agua que no había tocado. Miraba fijamente la leve grieta que cruzaba una de las baldosas. El apartamento estaba en silencio, en esa quietud de la madrugada en la que cada pequeño sonido se oye demasiado. El teléfono seguía sonando. Casi dejó que parara por sí solo. La mayoría de la gente que lo necesitaba sabía que no debía llamar a esa hora. Entonces vio el nombre. Sara. Por un momento, pensó que debía ser un error. Hacía más de un año que no lo llamaba. Para cuando descolgó, el timbre ya había dejado de sonar. Un segundo después, el teléfono vibró de nuevo. Pero esta vez no era su voz. Era otra persona. Y las palabras salieron demasiado rápido, como si hubieran estado esperando. Ha habido un accidente. El trayecto al hospital duró 20 minutos. Pareció más largo. Michael no recordaba haberse puesto los zapatos. Tampoco recordaba haber cerrado la puerta con llave al salir. El aire de la calle tenía esa quietud seca y fría que llega después de la medianoche, cuando las calles por fin se vacían. La ciudad parecía diferente cuando nadie estaba despierto. Conducía con ambas manos en el volante, los hombros tensos y la mirada fija al frente. El teléfono estaba en el asiento del copiloto. Ahora estaba oscuro, silencioso, como si la llamada ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir. La voz al otro lado de la línea había sido la de una enfermera. Calma, experimentada. Habían traído a Sara después de una colisión en la autopista. Justo a las afueras de la ciudad, otro conductor perdió el control. Varios vehículos implicados. Ella había sobrevivido al choque, pero había sufrido varias heridas. Necesitaban a alguien que figurara como contacto de emergencia. Su nombre todavía estaba allí. Ese detalle fue el que más se le quedó grabado. No había hecho muchas preguntas. La enfermera le había dado el nombre del hospital, la planta y la habitación que estaban preparando. Su voz se ralentizó un poco cuando explicó que Sara estaba inconsciente, pero estable. Estable. Una palabra extraña. Sonaba mejor de lo que probablemente significaba. Michael se detuvo en un semáforo en rojo a 2 manzanas del hospital. No había otros coches esperando a su lado. El cruce parecía abandonado. Sus dedos golpearon una vez el volante, luego otra vez. Se dio cuenta y forzó su mano a quedarse quieta. Hacía mucho tiempo que no pensaba en Sara, no de una manera real. A veces, un recuerdo salía a la superficie. Su risa cuando perdía el hilo de una historia a mitad de contarla. O la forma en que solía dejar las luces de la cocina encendidas mucho después de irse a la cama. Pero esos momentos pasaban rápido, como reflejos en un cristal que solo se ven por el rabillo del ojo. Entró en el aparcamiento del hospital y aparcó más cerca de la entrada de lo que solía hacer. El edificio se alzaba alto y silencioso bajo el pálido resplandor de las luces exteriores. Los hospitales por la noche siempre transmiten la misma sensación, como si el tiempo se hubiera ralentizado en su interior. Caminó hacia las puertas correderas. El aire cálido del interior olía ligeramente a desinfectante y a algo metálico por debajo. Un televisor murmuraba en algún lugar cerca de la sala de espera. Nadie estaba sentado en las sillas. En recepción, una mujer con uniforme en azul levantó la vista cuando él se acercó. ¿Puedo ayudarle? Su voz era suave, no demasiado curiosa. Sonaba a rutina. Estoy aquí por Sara Collins, dijo Michael. El nombre le resultó extraño en la boca. No porque lo hubiera olvidado, sino porque hacía mucho tiempo que no lo pronunciaba. La enfermera tecleó algo en el ordenador. El suave chasquido de las teclas llenó el silencioso espacio entre ellos. ¿Usted es Michael? Él asintió. Está en el quirófano ahora mismo. Michael sintió que algo se movía en su pecho, pero mantuvo el rostro impasible. Pensé que habían dicho que estaba estable. Lo estaba, dijo la enfermera con suavidad. Pero los médicos quieren tratar una hemorragia interna antes de que empeore. Se levantó y rodeó el mostrador. Venga conmigo. Le mostraré dónde puede esperar. Michael la siguió por un largo pasillo. Los suelos estaban tan limpios y pulidos que reflejaban las luces del techo y formas borrosas. En algún lugar más profundo del edificio, una máquina emitía pitidos a intervalos lentos y constantes.
Se detuvieron cerca de una fila de sillas frente a unas puertas dobles que decían quirófanos. «Esta es la sala de espera para los familiares», dijo ella. «El médico vendrá a hablar con usted cuando termine la intervención». Michael se sentó. La enfermera le hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de marcharse. El pasillo volvió a quedar en silencio. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas sin fuerza. La silla bajo él era rígida, incómoda. No se movió. Habían pasado 4 años desde el divorcio, tiempo suficiente para que las rutinas de su vida se asentaran en algo tranquilo y predecible. Tiempo suficiente para que la ausencia de Sarah dejara de sentirse como una herida y se pareciera más a una cicatriz lejana. O al menos eso es lo que se había dicho a sí mismo. Pero ahora, sentado allí, mirando las puertas cerradas del quirófano, algo se sentía revuelto. No era pánico, ni miedo exactamente, solo una presión constante bajo las costillas que se negaba a desaparecer. Recordó la última vez que la había visto. Se habían reunido en una cafetería del centro para finalizar el último papeleo. Un lugar neutral, lo suficientemente tranquilo como para evitar la conversación. Sarah parecía más delgada ese día. No frágil, solo cansada. Hablaron cortésmente, como personas que se conocieron bien en el pasado, pero que habían olvidado el lenguaje que una vez facilitaba la conversación. Cuando los papeles estuvieron firmados, ella dobló su copia con cuidado y la guardó en su bolso. Luego lo miró por un instante más de lo necesario. «Cuídate, Michael». Él había asentido. «Tú también». Y eso había sido todo. No quedaba ira entre ellos. Ningún final dramático. Solo distancia. Del tipo que crece lentamente con los años hasta que un día te das cuenta de que ya no queda ningún puente. Michael exhaló lentamente y se reclinó en la silla. Un hombre al otro lado del pasillo salió de un ascensor y pasó a su lado sin levantar la vista. El sonido de sus zapatos resonó brevemente antes de desvanecerse. Michael miró el reloj de la pared. Las 12:47. El tiempo se movía de forma diferente en los hospitales. Cada minuto se estiraba hasta el infinito. Se levantó y caminó unos pasos hacia una ventana cercana. Afuera, el aparcamiento estaba casi vacío bajo las altas farolas. Su coche parecía pequeño desde esa altura. Por un momento, se preguntó quién había llamado al teléfono de Sarah antes que la enfermera. Quizás un amigo, quizás alguien que simplemente abrió la lista de contactos y eligió el primer nombre familiar. O quizás ella nunca lo había borrado. El pensamiento permaneció más tiempo de lo que esperaba. Michael se frotó la nuca y se apartó de la ventana. Las puertas del quirófano seguían cerradas. Volvió a su silla y se sentó de nuevo. En algún lugar dentro de esas paredes, los cirujanos trabajaban con cuidado sobre una mujer que una vez conoció mejor que a nadie en el mundo. Y se dio cuenta de algo incómodo. No tenía ni idea de cómo era su vida ahora, cómo era su apartamento, con quién pasaba el tiempo, qué había pasado en los 4 años desde que firmaron esos papeles y caminaron en direcciones opuestas. El reloj hacía tic-tac en silencio. 1 minuto, luego otro. Michael juntó las manos de nuevo y se quedó mirando las puertas, esperando. El médico no salió hasta 1 hora después. Michael notó el momento en que las puertas finalmente se abrieron. No por el sonido, sino porque el pasillo cambió ligeramente. Un cambio en el movimiento. Alguien salía con determinación. Un hombre con uniforme quirúrgico verde caminó hacia él, quitándose una mascarilla y guardándola en el bolsillo. Michael se puso de pie. «Sí, soy el doctor Patel». Se dieron la mano. El apretón del médico fue firme pero rápido, como el de alguien acostumbrado a dar noticias en los pasillos. «La cirugía ha ido bien», dijo. «Su exmujer tenía una hemorragia interna cerca del vaso. Pudimos detenerla sin extirpar el órgano». Michael asintió una vez. Las palabras aterrizaron lentamente, como objetos que se asientan en el agua. También tiene 2 costillas fracturadas y una clavícula rota, y algunos hematomas profundos en el lado izquierdo del cuerpo. La tomografía computarizada de la cabeza no mostró hemorragia cerebral, lo cual es bueno. Bueno, la palabra sonó pequeña en comparación con todo lo demás. «La trasladaremos a reanimación en breve», continuó el médico.
Si todo permanece estable durante la noche, la pasaremos a una habitación normal por la mañana. Michael soltó un suspiro silencioso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Se despertará esta noche? Posiblemente. La anestesia tardará en desaparecer. Incluso si se despierta, estará somnolienta. El médico hizo una pausa, estudiando a Michael por un momento. Usted figura como su contacto de emergencia. Michael asintió levemente. Probablemente sea información antigua. Suele pasar, dijo el médico. Su tono no era curioso, solo práctico. Si hay alguien más a quien debamos contactar, familia, amigos cercanos, puede decírselo a las enfermeras. Michael pensó por un momento. Los padres de Sarah vivían a 3 estados de distancia. Su madre tenía sus propios problemas de salud. No estaba seguro de cuánto sabían siquiera sobre el divorcio. Ya lo resolveré, dijo en voz baja. El doctor Patel le dirigió una breve mirada tranquilizadora. Es fuerte. Las heridas parecen peores de lo que son. La recuperación llevará tiempo, pero esperamos que sea completa. Luego el médico asintió y se fue por el pasillo, ya cambiando su atención a otra cosa. Michael volvió a sentarse. El pasillo volvió a sumirse en la quietud. Se frotó las manos lentamente, sintiendo la leve aspereza de sus palmas. El aire del hospital era más cálido que el de fuera, pero sus dedos seguían fríos. Finalmente, una enfermera apareció por las mismas puertas por las que había salido el médico. «Puede verla unos minutos», dijo. Michael se levantó de nuevo. Sentía las piernas rígidas después de tanto tiempo sentado. La enfermera lo guió a través de las puertas dobles y por otro pasillo lleno de máquinas y actividad silenciosa. Las enfermeras se movían con cuidado de una habitación a otra. Voces suaves, luces tenues. La sala de reanimación parecía casi oscura en comparación con el pasillo. Sarah yacía en una cama cerca del centro de la habitación, rodeada de equipos que zumbaban en voz baja. Un monitor mostraba una lenta línea verde que subía y bajaba con un ritmo constante. Michael se detuvo a unos pasos. Por un momento, no la reconoció del todo. Le habían recogido el pelo sin apretar. Un leve corte le recorría la frente, cubierto con una fina venda. Su brazo izquierdo descansaba en un cabestrillo sostenido por almohadas. Ya se estaban formando moratones en su pómulo, pero era la quietud lo que la hacía parecer diferente. Sarah nunca había sido una persona quieta. Se movía cuando hablaba, cuando pensaba. Incluso cuando se sentaba en silencio, siempre había algún pequeño movimiento. Los dedos golpeando la mesa, un pie moviéndose contra el suelo. Ahora apenas se movía. La enfermera ajustó algo en el monitor junto a la cama. «Está estable», dijo en voz baja. «Las constantes vitales son fuertes». Michael asintió, aunque no estaba seguro de por qué. Se acercó más. El pitido constante del monitor llenaba el espacio silencioso. La respiración de Sarah era lenta y regular. Su pecho se elevaba suavemente bajo la manta del hospital. Durante mucho tiempo se quedó allí de pie, sin tocarla, sin hablar, solo observando los pequeños movimientos de alguien que dormía a través de un dolor que aún no había sentido. Un recuerdo afloró inesperadamente, de años atrás, antes de que todo entre ellos empezara a cambiar. Sarah solía quedarse dormida en el sofá durante las películas de madrugada. Siempre insistía en que no estaba cansada. Luego, 10 minutos después, su cabeza se inclinaba lentamente hacia el hombro de él. Él fingía no darse cuenta, simplemente se quedaba quieto para no despertarla. Michael exhaló en silencio y apartó la vista de la cama por un momento. La enfermera terminó de ajustar el equipo y dio un paso atrás. «Puede quedarse un minuto más», dijo. Él asintió de nuevo. Cuando volvió a mirar a Sarah, algo cambió. Sus párpados se movieron ligeramente. Al principio, pensó que era solo un reflejo, pero luego se abrieron a medias. Sus ojos no enfocaron de inmediato. Vagaron por la habitación lentamente, desenfocados, como alguien que emerge de aguas profundas. Luego se detuvieron en él. Al principio no hubo reconocimiento, solo confusión. Sus labios se entreabrieron como si intentara situarse. Michael dio un pequeño paso más cerca. «Está bien», dijo en voz baja. Sus ojos parpadearon una vez,
luego otra. La confusión se suavizó un poco. Michael, su voz era apenas más que un susurro. Él asintió. Sí. Ella lo miró durante unos segundos más. Algo indescifrable pasó por su expresión. No era sorpresa exactamente, sino más bien una silenciosa incredulidad. ¿Estás aquí? La frase sonó frágil. Michael apoyó las manos ligeramente en la barandilla de la cama. Me llamaron. Los ojos de Sarah se cerraron de nuevo brevemente, como si el esfuerzo de mantenerlos abiertos fuera ya demasiado. Cuando volvió a hablar, las palabras salieron lentamente. Debí de olvidar cambiar eso. Él no respondió. El monitor continuó con su ritmo constante a su lado. Después de un momento, volvió a abrir los ojos. Esta vez, la confusión se había desvanecido un poco. ¿Condujiste hasta aquí? Sí. Su respiración se mantuvo lenta. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces la mirada de Sarah se desvió hacia el techo. Lo siento, murmuró. Michael frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué? Una leve mueca cruzó su rostro. Por arrastrarte de nuevo a esto. La frase se desvaneció antes de terminar del todo. Michael la miró durante un largo segundo, luego negó con la cabeza una vez. No lo hiciste. Sarah no respondió. Sus ojos ya habían empezado a cerrarse de nuevo. La medicación la estaba arrastrando de vuelta antes de que cayera completamente en el sueño. Susurró algo tan bajo que casi no lo oyó. Gracias por venir. La enfermera se adelantó con delicadeza. Necesita descansar. Michael asintió y se apartó de la cama. Miró a Sarah una última vez antes de salir de la habitación. Su respiración ya se había asentado en un sueño más profundo. La enfermera lo acompañó de vuelta al pasillo. Puede volver a visitarla por la mañana, dijo. Michael le dio las gracias en voz baja y caminó hacia el ascensor. El hospital parecía aún más silencioso ahora. Cuando salió, el aire frío de la noche le golpeó la cara. El aparcamiento no había cambiado. Mismas luces, mismos espacios vacíos. Se quedó allí un momento junto a su coche. Entonces se dio cuenta de algo. Durante 4 años había vivido con la certeza de que el capítulo de su vida que involucraba a Sarah ya había terminado. Firmado, archivado, finalizado. Pero de pie en ese aparcamiento vacío, con el hospital brillando a sus espaldas, Michael sintió un cambio que no podía nombrar fácilmente. No era esperanza ni arrepentimiento, solo la silenciosa conciencia de que algunas partes de una vida nunca se cierran del todo, por mucho tiempo que las dejes en paz. Michael no durmió mucho esa noche. Condujo a casa en algún momento después de las 2 de la mañana. Las calles estaban vacías a esa hora temprana en que la ciudad aún no ha empezado a moverse de nuevo. Los semáforos cambiaban para nadie. Los escaparates permanecían oscuros. Mantuvo la radio apagada. Cuando llegó a su apartamento, la luz de la cocina seguía encendida. El vaso de agua que había dejado atrás estaba en el mismo lugar sobre la mesa. Nada en la habitación había cambiado, pero el silencio en su interior se sentía diferente ahora, menos asentado. Se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla sin pensarlo realmente. Durante mucho tiempo, se quedó de pie cerca del fregadero, mirando por la ventana. Al otro lado de la calle, el edificio de enfrente de su apartamento solo mostraba una ventana iluminada. Alguien despierto hasta tarde como él. Quizás trabajando, quizás simplemente sin poder dormir. Michael se frotó la cara lentamente y miró la hora en el microondas. Las 2:18 de la mañana. Sabía que debía dormir. La mañana llegaría rápido, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la habitación del hospital. La fina venda en la frente de Sarah. La forma en que lo había mirado como si su presencia allí no tuviera mucho sentido. Se sentó en la mesa de la cocina. La silla crujió suavemente bajo su peso. Durante años se había entrenado para no volver a los detalles de su matrimonio. Ni al principio, cuando todo parecía fácil y natural, ni tampoco al final. Ese tipo de pensamiento nunca ayudaba en nada. Pero la memoria tenía su propio ritmo. Recordó un pequeño apartamento que habían compartido cuando se casaron. El lugar tenía paredes delgadas y una cocina apenas lo suficientemente grande para que 2 personas estuvieran de pie al mismo tiempo.
A Sarah le había encantado. A veces cocinaba tarde por la noche, experimentando con recetas que encontraba en Internet. La alarma de humo sonaba tan a menudo que Michael finalmente aprendió a silenciarla sin mirar. La cocina se llenaba del olor a ajo quemado o cebolla demasiado cocida, y Sarah se reía como si no importara en absoluto. Recordaba ese sonido con claridad. Michael se reclinó en la silla y cerró los ojos por un momento. Los recuerdos se detuvieron ahí. Los años que siguieron habían sido más complicados. No habían peleado a menudo. Esa era la parte extraña. No hubo discusiones dramáticas, ni portazos ni platos rotos. Solo largos periodos de pequeños malentendidos que lentamente se convirtieron en distancia. El trabajo lo había mantenido ocupado. Sarah también había empezado a asumir más responsabilidades en su trabajo. Sus horarios dejaron de coincidir. Las conversaciones se hicieron más cortas. Pasaban días sin que se dijera mucho. Sucedió tan gradualmente que ninguno de los dos notó el cambio de inmediato. Para cuando lo hicieron, parecía más difícil de arreglar. Michael abrió los ojos y miró alrededor del silencioso apartamento. Volvió a mirar el reloj. Las 3:37. Se levantó, apagó la luz de la cocina y finalmente se fue a la cama. El sueño llegó en breves fragmentos. La alarma sonó a las 7:30. Michael la apagó rápidamente y se sentó. Sentía la cabeza pesada, pero sus pensamientos ya habían vuelto al hospital. Se duchó, se vistió e hizo café sin saborearlo mucho. Afuera, la ciudad había vuelto a su ritmo normal. Los coches pasaban por la calle. Alguien al otro lado del pasillo cerró una puerta con fuerza antes de irse a trabajar. A las 8:30 ya estaba de vuelta en su coche. El aparcamiento del hospital se veía diferente durante el día. Más vehículos, más movimiento, gente entrando y saliendo con tazas de café y bolsas. Dentro, el vestíbulo estaba más concurrido que la noche anterior. Michael se detuvo de nuevo en la recepción. «Estoy aquí para ver a Sarah Collins», dijo. La enfermera revisó el ordenador. La trasladaron a la habitación 417 hace aproximadamente una hora. Michael le dio las gracias y se dirigió a los ascensores. La subida duró solo unos segundos. Cuando las puertas se abrieron en la cuarta planta, el pasillo era más luminoso que el área quirúrgica de la noche anterior. La luz del sol se filtraba por grandes ventanas en el extremo más alejado, tocando el suelo pulido en amplias y pálidas formas. La habitación 417 estaba a mitad del pasillo. Michael hizo una breve pausa fuera de la puerta antes de llamar suavemente. No hubo respuesta. Empujó la puerta para abrirla. Sarah estaba despierta. Estaba ligeramente recostada en la cama del hospital, con el brazo izquierdo todavía sujeto en el cabestrillo. El moratón de su mejilla parecía más oscuro ahora bajo la luz de la mañana. Por un momento, no se dio cuenta de su presencia. Miraba por la ventana junto a la cama, observando el movimiento de los coches en la calle de abajo. Entonces giró la cabeza. Sus ojos lo encontraron rápidamente. Hubo una breve pausa. No incómoda, solo silenciosa. «¿Has vuelto?», dijo. Su voz sonaba más clara que la noche anterior, aunque todavía suave. Michael entró y cerró la puerta detrás de él. «Buenos días». «Buenos días». Acercó una silla a la cama y se sentó. La habitación volvía a tener ese leve olor a hospital. Limpio, agudo, desconocido. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Sarah soltó un lento suspiro. «Como si me hubieran atropellado varios coches». La comisura de la boca de Michael se movió ligeramente. No llegó a ser una sonrisa. «Supongo que eso tiene sentido». Se movió con cuidado contra las almohadas, haciendo una mueca cuando sus costillas protestaron. «El médico dice que viviré», añadió. «Eso es bueno». Pasó otro momento de silencio. Sarah estudió su rostro por un segundo, como para confirmar que realmente estaba allí. «No tenías que quedarte», dijo después de un rato. Michael se reclinó ligeramente en la silla. «Lo sé». Ella miró la manta que cubría sus piernas. «Lo digo en serio. Podrías haberte asegurado de que estaba bien y haberte ido a casa». «Me fui a casa», Sarah levantó la vista. «Pero has vuelto». Michael juntó las manos sin apretar.
Sí, ella no respondió de inmediato. Fuera de la ventana, una sirena pasó en algún lugar lejano de la calle. Sarah exhaló lentamente. Supongo que mi teléfono todavía tenía tu número como el primero de la lista, murmuró. Probablemente. Volvió a dirigir su mirada hacia la ventana. ¡Qué vergüenza! Michael la observó en silencio. Te he visto hacer cosas peores. Una leve sonrisa apareció en su rostro antes de desvanecerse de nuevo. Ese pequeño momento pareció relajar algo en la habitación. No era comodidad exactamente, pero algo cercano a la familiaridad. Sarah se movió ligeramente de nuevo. ¿Qué día es? Martes. Cierto. Asintió débilmente, como si eso explicara algo. La enfermera dijo que me mantendrán aquí unos días, dijo. Observación, control del dolor. Michael asintió. ¿Llamaron a tus padres? Ella dudó. No. ¿Quieres que lo haga? Sarah negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Mi madre entrará en pánico. Mi padre intentará conducir hasta aquí inmediatamente. Michael lo entendió sin necesidad de más explicaciones. De acuerdo. Sarah observó la luz del sol moverse lentamente por el suelo. Me siento mal, dijo en voz baja. ¿Por qué? ¿Por meterte de nuevo en esto? Michael no respondió de inmediato. En cambio, miró el monitor junto a la cama, el ritmo constante de los latidos de su corazón mostrado en líneas verdes. Luego habló. No me metiste tú. Sarah lo miró de nuevo. Fuiste a quien llamaron. Sí, y viniste. Michael se encogió de hombros ligeramente. No parecía una decisión difícil. Sarah mantuvo su mirada por un momento. Luego volvió a apartar la vista. Fuera de la ventana, el tráfico continuaba moviéndose durante la mañana. Dentro de la habitación, el espacio entre ellos se sentía cuidadoso, pero ya no tenso. Solo dos personas sentadas en silencio, en un lugar en el que ninguno de los dos esperaba estar. La mañana tardía se instaló lentamente sobre la planta del hospital. El pasillo fuera de la habitación de Sarah se volvió más concurrido a medida que las enfermeras se movían entre las habitaciones y los carros rodaban silenciosamente por el suelo pulido. De vez en cuando, alguien pasaba por la puerta abierta. Sus pasos se desvanecían rápidamente por el pasillo. Dentro de la habitación, el aire permanecía en calma. Sarah se había movido ligeramente en la cama, tratando de encontrar una posición que no tirara de sus costillas. Cada pequeño ajuste parecía recordarle que su cuerpo tenía límites a los que no estaba acostumbrada. Michael notó la forma en que sus hombros se tensaban cada vez que se movía. Probablemente deberías dejar de hacer eso, dijo. ¿Hacer qué? Fingir que no te duele nada. Sarah soltó un suspiro silencioso. Podría haber sido una risa. No estoy fingiendo. Michael levantó una ceja. Ella captó la mirada y suspiró. De acuerdo, quizás un poco. Una enfermera entró entonces, revisando el monitor y ajustando la vía intravenosa con movimientos practicados. Le hizo a Sarah algunas preguntas rápidas. Nivel de dolor, mareos, náuseas. Sarah las respondió honestamente, aunque su voz bajó ligeramente cuando admitió que el dolor era peor cuando intentaba moverse. Eso es normal, dijo la enfermera. Tus costillas serán la parte más incómoda por un tiempo. Le entregó a Sarah un pequeño vaso con pastillas y un vaso de plástico con agua. Analgésicos. Te ayudarán. Sarah las tragó con cuidado, haciendo una mueca al mover el brazo en el cabestrillo. La enfermera miró brevemente a Michael antes de irse. Pulsa el botón de llamada si necesitas algo. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Sarah se reclinó de nuevo contra las almohadas. Por un momento pareció cansada de una manera que no tenía nada que ver con las heridas. La medicación a menudo hacía eso. Encogía los bordes de una persona hacia adentro. Michael se sentó en silencio observando el lento ritmo de su respiración. Probablemente deberías ir a trabajar, dijo Sarah después de un minuto. Michael negó ligeramente con la cabeza. Me he tomado el día libre. No tenías por qué. Lo sé. Sarah lo miró de nuevo. ¿Sigues diciendo eso? Él no respondió. La luz del sol se había desplazado más arriba, tocando la esquina más alejada de la habitación. El polvo se movía débilmente en el haz de luz. Sarah estudió el techo un rato antes de volver a hablar. Ni siquiera recuerdo el accidente. Michael se giró ligeramente en su silla. ¿Qué recuerdas? Ella pensó por un momento. Lluvia. Asintió lentamente.
Empezó mientras conducía a casa, del tipo que cae de repente. Su voz era distante ahora, como si caminara con cuidado a través de un recuerdo que no había regresado por completo. Recuerdo que la carretera se puso resbaladiza. El coche de delante frenó bruscamente. Hizo una pausa. Luego, unos faros. Michael no la interrumpió. Sarah frunció el ceño ligeramente. Ahí es donde se detiene. Sus ojos se dirigieron hacia él. Dijeron que fue un accidente de varios coches. Sí. Cerró los ojos brevemente. Alguien debió de golpearme. Probablemente. Otra pausa se extendió entre ellos. Sarah exhaló lentamente. Tengo suerte. Michael no respondió de inmediato. La palabra suerte se sentía frágil en una habitación de hospital. Estás viva, dijo. Finalmente, ella volvió a abrir los ojos. Hace no siempre es lo mismo. Michael estudió su rostro. El moratón de su mejilla se había intensificado ligeramente desde la mañana. Una leve línea de fatiga descansaba bajo sus ojos. Siempre dices cosas así cuando estás con analgésicos, dijo. Una leve sonrisa tocó sus labios. ¿En serio? Sí, es bueno saberlo. Se sentaron en silencio un rato. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora. No tenso, solo pensativo. Después de unos minutos, Sarah volvió a hablar. ¿Dónde vives ahora? Michael se reclinó ligeramente. En el mismo sitio. Un apartamento cerca de la calle Maple. El edificio de ladrillo. Sí. Ella asintió lentamente. Recuerdo ese lugar. A Michael no le sorprendió. Sarah recordaba detalles que la mayoría de la gente olvidaba. ¿Sigues trabajando en la misma empresa? Preguntó ella. Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Casi 8 años. Ella soltó un suspiro silencioso. Eso se parece a ti. ¿Qué? ¿Quedarte en un sitio el tiempo suficiente para que funcione? Michael lo consideró. Quizás. Sarah giró la cabeza ligeramente sobre la almohada. ¿Y tú? Preguntó él. Ella dudó. Me mudé un poco después del divorcio. Él no preguntó por qué, pero ella respondió de todos modos. Primero, un apartamento más pequeño cerca del centro, luego un lugar más cerca de mi oficina. ¿Sigues trabajando en el estudio de diseño? Sí. Miró el cabestrillo que sostenía su brazo. Bueno, lo estaba. Michael frunció el ceño ligeramente. ¿Qué significa eso? Sarah volvió a mirar hacia la ventana. Empecé a trabajar más como freelance. ¿Cuándo? Hace unos 3 meses. ¿Por qué? Se encogió de hombros con cuidado. Luego hizo una mueca cuando el movimiento tiró de sus costillas. Quería algo diferente. Michael reconoció ese tono. Sarah siempre había buscado nuevas direcciones cuando se sentía estancada. A veces funcionaba, a veces complicaba las cosas. Trabajar como freelance significa que puedes trabajar desde casa, dijo él. A veces, pero no con un brazo roto. Ella no respondió a eso. En cambio, volvió a mirar la calle de abajo. Después de un largo momento, habló en voz baja. No sé cómo se supone que voy a arreglármelas las próximas semanas. Michael no dijo nada. No puedo conducir. Levantó ligeramente el cabestrillo. Apenas puedo levantarme de la cama. Su voz no era dramática, solo práctica. Vivo sola. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. El problema estaba ahora en la habitación con él. Real, pesado. Sarah notó el cambio en su postura. Está bien, dijo rápidamente. Ya encontraré una solución. ¿Cómo? Ella no respondió. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia la manta. Los hospitales tenían una forma de obligar a la gente a admitir límites que normalmente ignoraban. Michael la observó por un momento. Recordó algo sobre Sarah que no había cambiado ni siquiera durante su matrimonio. Odiaba pedir ayuda, incluso cuando la necesitaba. Especialmente entonces. Fuera de la puerta, un carro traqueteó débilmente por el pasillo. Michael miró al suelo por un segundo antes de hablar. Puedes quedarte en mi casa. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos en silencio. La cabeza de Sarah se giró lentamente hacia él. ¿Qué? Mientras te recuperas. Su expresión cambió de inmediato. Michael, no. Tienes la habitación de invitados. Eso no es. No puedes arreglártela sola ahora mismo. Ella lo miró fijamente. Esto es exactamente a lo que me refería antes. ¿Qué? ¿Arrastrarte de nuevo a mi vida?
Michael negó con la cabeza. No me estás arrastrando a ninguna parte. Sarah parecía insegura. Te das cuenta de lo extraño que sería, ¿verdad? Dos personas viviendo en el mismo apartamento. Dos personas divorciadas. Michael se reclinó de nuevo en la silla. Es temporal. Sigue siendo complicado. Él no lo negó, pero tampoco retiró la oferta. Sarah estudió su rostro con atención. ¿Hablas en serio? Sí. Ella soltó un lento suspiro. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque es demasiado. Michael negó con la cabeza una vez. No lo es. Apenas me hablas ya. Eso es diferente. ¿Cómo? Michael hizo una pausa. Luego respondió con honestidad. Porque necesitarías ayuda. Sarah mantuvo su mirada durante mucho tiempo. Sus ojos escudriñaron su rostro como lo hace la gente cuando intenta entender una decisión que no coincide con lo que esperaba. Finalmente, habló. Siempre hacías esto. ¿Hacer qué? Intervenir cuando las cosas se ponían difíciles. Michael no respondió. Sabes que eso fue parte de nuestro problema, dijo en voz baja. Sí. Siguió otro silencio. Luego Sarah volvió a mirar hacia la ventana. Su voz era más suave ahora. Lo pensaré. Michael asintió. Está bien. Afuera, la tarde había comenzado a instalarse sobre la ciudad. Dentro de la habitación del hospital, algo había vuelto a cambiar entre ellos. No era una reconciliación. Todavía no. Pero la distancia que una vez pareció permanente había comenzado a moverse. Solo un poco. Sarah fue dada de alta 3 días después. Michael llegó al hospital temprano esa mañana. El pasillo fuera de su habitación olía ligeramente a café y desinfectante. Alguien había dejado un vaso de papel en el mostrador de las enfermeras, medio vacío. Dentro de la habitación, Sarah ya estaba vestida. Le había costado esfuerzo. Eso era obvio. Se sentó con cuidado en el borde de la cama, con el brazo herido asegurado en el cabestrillo, su movimiento lento y deliberado. El moratón de su mejilla había comenzado a desvanecerse en un amarillo opaco por los bordes, pero el centro más oscuro todavía se notaba. Levantó la vista cuando él entró. «Buenos días. Buenos días». Michael notó la pequeña bolsa de viaje junto a la silla. Parecía demasiado ligera para contener mucho. «¿Estás lista?», preguntó. «Tan lista como voy a estar». Una enfermera entró unos minutos después con los papeles del alta, instrucciones sobre la medicación, advertencias sobre el movimiento, una cita de seguimiento programada para 2 semanas. Michael escuchó con atención. Sarah intentó parecer paciente, aunque cada pocos minutos se movía ligeramente, buscando una posición que no tirara de sus costillas. Finalmente, el papeleo terminó. La enfermera ayudó a Sarah a levantarse. Michael se acercó instintivamente, listo por si perdía el equilibrio, pero ella se estabilizó después de un segundo. «Lo tengo», murmuró. Caminaron lentamente por el pasillo. Los hospitales siempre parecían más ruidosos durante el día. Teléfonos sonando, carros rodando, conversaciones silenciosas que salían de las puertas abiertas. Pero Sarah se movió a través de todo con cuidado, como si cada sonido viniera de más lejos de lo habitual. Afuera, el aire fresco los tomó a ambos por sorpresa. Sarah se detuvo cerca del bordillo. «Se siente extraño», dijo. «¿Qué? ¿Estar fuera de nuevo?» Michael abrió la puerta del copiloto de su coche. Ella se acomodó con cuidado en el asiento, con un movimiento lento cada vez. «Tómate tu tiempo», dijo él. «Lo intento». Una vez que estuvo acomodada, cerró la puerta y rodeó el coche hasta el lado del conductor. Por un momento, ninguno de los dos habló mientras él arrancaba el motor. El hospital se desvaneció detrás de ellos mientras se incorporaba a la calle. Sarah apoyó la cabeza ligeramente contra el asiento, con los ojos medio cerrados. «¿Todavía vives a 20 minutos de aquí?», preguntó. «Más o menos». Ella asintió. Condujeron en silencio a través del tráfico de la mañana. En un cruce, Sarah miró por la ventana. «Solía pasar por esta calle todos los días para ir a trabajar», dijo. Michael siguió su mirada. El estudio de diseño donde solía trabajar estaba a 2 manzanas de esa calle, un edificio bajo con grandes ventanales que daban a la calle. «Probablemente seguirás haciéndolo», dijo él. «No por un tiempo». Su tono no era amargo, solo un hecho. El resto del trayecto transcurrió sin mucha conversación.
El edificio de apartamentos de Michael apareció a la vuelta de la esquina como siempre. 4 pisos de ladrillo oscuro, una estrecha zona de aparcamiento al lado. Aparcó cerca de la entrada. Sarah observó el edificio por un momento. Sigue igual, la mayoría de las cosas lo hacen. Él salió y rodeó el coche para ayudarla. Esta vez ella aceptó la mano que le ofreció al salir del coche. El movimiento tiró de sus costillas y ella inspiró bruscamente. Con calma, dijo Michael, lo olvidé. Se movieron lentamente hacia la entrada. Dentro, el olor familiar a madera vieja y alfombra de pasillo los recibió. Alguien había dejado una bicicleta apoyada contra la pared cerca de los buzones. Michael la guió por las escaleras. Segundo piso, dijo. Sarah subió con cuidado, deslizando una mano por la barandilla. Cada paso requería atención. A mitad de camino, se detuvo. Lo siento, murmuró, sin prisa. Continuaron subiendo. Cuando llegaron a su puerta, Michael la abrió y se hizo a un lado. Sarah entró primero. El apartamento estaba en silencio. La luz del sol se derramaba por el suelo del salón desde la gran ventana cerca del sofá. El lugar se veía casi exactamente como la última vez que lo había visto, años atrás. La misma estantería, la misma silla de cuero gastada cerca de la ventana. Incluso la mesa de la cocina estaba en el mismo sitio. «No has cambiado mucho», dijo ella. Michael dejó su bolsa cerca del sofá. «Me gustan las cosas donde están». Ella dio unos lentos pasos hacia adentro. Había algo cuidadoso en la forma en que miraba a su alrededor. No nostálgico, solo observador, como alguien que entra en un espacio que guarda recuerdos, pero que ya no le pertenece. Michael señaló hacia el corto pasillo. «La habitación de invitados está ahí». Ella lo siguió lentamente. La habitación era sencilla. Una cama, una pequeña cómoda, una lámpara en la mesita de noche. La ventana daba a la calle. Sarah se quedó cerca de la puerta. «Esto es más que suficiente», dijo en voz baja. Michael asintió. «Si necesitas que mueva o ajuste algo, solo dímelo». Ella entró y se sentó con cuidado en el borde de la cama. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso. Por un momento, pareció cansada de nuevo. No el agotamiento agudo de la herida, algo más suave, como si el cuerpo finalmente se diera cuenta de que estaba en un lugar lo suficientemente seguro como para descansar. Michael se apoyó en el marco de la puerta. «Probablemente deberías acostarte», dijo. «Probablemente», pero no se movió de inmediato. En cambio, lo miró. Quería decir lo que dije en el hospital. ¿Sobre qué? Sobre pensar en esto. Michael se cruzó de brazos sin apretar. Sarah miró alrededor de la habitación una vez más. Todavía se siente extraño. Es justo. Pero hizo una pausa, no desagradecido. Michael hizo un pequeño gesto de asentimiento. Con eso es suficiente. Sarah finalmente se recostó en la cama. El movimiento la hizo hacer una mueca de nuevo. «Los analgésicos están en la bolsa», dijo Michael. «Los tomaré en un minuto». Él se apartó del umbral de la puerta. «Estaré en el salón si necesitas algo». Sarah lo vio irse. El apartamento volvió a sumirse en el silencio. Desde la ventana del dormitorio podía ver la calle de abajo. Coches pasando lentamente. Un hombre paseando a su perro por la acera. Movimiento ordinario. Cerró los ojos brevemente. Al otro lado del apartamento, Michael estaba en la cocina llenando un vaso de agua. Por primera vez desde la llamada telefónica, 3 noches antes, la situación se había vuelto real de una manera diferente. Sarah ya no estaba en un hospital. Estaba aquí, en el mismo espacio donde él había construido una vida tranquila después de que todo terminara. Llevó el vaso de agua por el pasillo y lo dejó en la pequeña mesita de noche junto a su cama. Ella abrió los ojos. «Gracias», Michael asintió. «Intenta dormir». Sarah lo observó por un momento. «Michael, sí. Si esto se complica demasiado». Él negó con la cabeza antes de que ella terminara. «Lo resolveremos». Ella estudió su rostro brevemente. Luego asintió una vez. «De acuerdo». Michael apagó la luz del dormitorio y entornó la puerta. De vuelta en el salón, se sentó en la silla de cuero cerca de la ventana. Afuera, la tarde avanzaba lentamente por la calle. Dentro del apartamento, 2 personas que una vez se conocieron mejor que nadie,
Ahora compartían de nuevo el mismo espacio silencioso. Ninguno de los dos sabía exactamente qué significaba eso todavía. Los primeros días se asentaron en un ritmo que ninguno de los dos discutió. La luz de la mañana solía llegar primero al salón. Se colaba por la alta ventana cerca del sofá y se extendía por el suelo de madera antes de llegar lentamente al pasillo. Michael solía estar despierto antes de eso. Se movía en silencio por la cocina. Café, tostadas, el bajo zumbido de la tetera. Sarah se despertaba más tarde, no porque quisiera dormir tanto, sino porque su cuerpo se negaba a moverse más rápido de lo que podía. La clavícula rota hacía que cada giro de su hombro se sintiera como una cuidadosa negociación. Sus costillas se quejaban cada vez que respiraba demasiado profundo. La mayoría de las mañanas Michael llamaba suavemente a la puerta del dormitorio. «Buenos días». Su respuesta llegaba desde dentro. «Buenos días». A veces ya estaba sentada. Otras veces, él esperaba mientras ella se incorporaba lentamente. La primera mañana intentó levantarse demasiado rápido. A mitad de camino hacia la puerta se detuvo, agarrándose a la cómoda con la mano derecha. Michael se dio cuenta de inmediato. «¿Estás bien?» «Solo mareada». Él se acercó, pero no la tocó. «Siéntate». «Estoy bien. Siéntate». Ella le lanzó una mirada que habría significado una discusión años atrás. Ahora simplemente se dejó caer de nuevo en la cama. «El médico dijo que esto podría pasar», murmuró. «Porque tu cuerpo sufrió un accidente», dijo Michael. «Sí, lo recuerdo». Después de un minuto, el mareo pasó. Se movieron más lentamente después de eso. El desayuno solía tener lugar en la mesa de la cocina. Cosas sencillas, huevos, a veces avena, café para él y té para ella. Sarah no podía levantar mucho con el brazo herido, así que Michael se encargaba de la mayoría de las pequeñas tareas sin llamar la atención. Servir agua, alcanzar estantes, llevar platos. La primera vez que intentó ayudar con los platos, se le cayó uno. Se le resbaló de los dedos cuando se estiró demasiado sobre la encimera. La cerámica se rompió ruidosamente contra el suelo. Sarah se quedó helada. Michael se adelantó, ya agachándose para recoger los trozos. «Lo siento», dijo rápidamente. «Es un plato. Deberías sentarte». Ella lo vio recoger los trozos rotos en un pequeño montón. «Siempre haces eso». «¿Hacer qué?» «Actuar como si nada fuera un problema». Michael tiró los trozos a la basura. «Algunas cosas no lo son». Ella no respondió. Más tarde esa tarde, Sarah intentó caminar un poco más por el pasillo. El movimiento ayudó a aflojar la rigidez de sus costillas, pero también la cansó más rápido de lo que esperaba. Para cuando llegó al salón, se hundió lentamente en el sofá. Michael levantó la vista de un montón de papeles sobre la mesa. Demasiado, quizás. Cerró la carpeta que tenía delante. «Puedes descansar aquí, si quieres». Sarah apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. La luz del sol que entraba por la ventana calentaba la habitación. «Tu casa es silenciosa», dijo. «Normalmente lo es. Siempre te gustó el silencio». Michael se encogió de hombros ligeramente. «Depende del día». Sarah vio pasar un coche por la ventana. «¿Nunca te sientes solo?» La pregunta quedó flotando en el aire por un momento. Michael no respondió de inmediato. «Estoy acostumbrado a estar solo», dijo finalmente. «Eso no es lo mismo». «No». Sarah se movió ligeramente, con cuidado de sus costillas. «Solía pensar que me gustaba estar ocupada todo el tiempo», dijo. Michael la miró. «Todavía te gusta, quizás». Volvió a mirar por la ventana, pero estar atrapada en una habitación de hospital durante 3 días, eso cambia tu forma de pensar sobre las cosas. Michael no insistió en la conversación. Volvió a sus papeles. El silencio entre ellos se mantuvo cómodo. Las noches seguían un patrón similar. Michael cocinaba comidas sencillas. Sarah solía sentarse en la mesa de la cocina cerca, a veces observando, a veces leyendo mensajes en su teléfono. Las primeras noches respondió a varios mensajes de texto, amigos preguntando, compañeros de trabajo preguntando cómo se sentía. Pero después de un tiempo, el teléfono se quedó boca abajo junto a su plato. La conversación entre ellos llegaba en pequeños fragmentos, nunca forzada, a veces sobre cosas prácticas, citas médicas, horarios de medicación.
Otras veces sobre nada importante en absoluto. Una noche, se fijó en la vieja estantería del salón. ¿Todavía tienes estos? Michael siguió su mirada. Filas de libros que había coleccionado a lo largo de los años. Sí. ¿Los has leído todos? La mayoría. Sarah sonrió débilmente. Solías quedarte dormido a la mitad de cada uno. Eso fue antes. ¿Antes de qué? Michael pensó en eso, antes de que las cosas se complicaran. Sarah bajó la vista hacia la mesa. Las cosas siempre se complican. Él no lo negó. Pasó una semana de esa manera. Mañanas lentas, tardes tranquilas, movimientos cuidadosos. Una noche, Sarah logró caminar hasta la ventana por su cuenta. Se quedó allí un momento, viendo cómo las luces de la calle se encendían mientras el anochecer se cernía sobre los edificios. Michael la notó de pie allí. ¿Cómo está el hombro? Sigue unido. Eso es bueno. Se giró ligeramente hacia él. El médico dice que pronto puedo empezar con fisioterapia ligera. Bien. Eso significa que finalmente podré volver a usar este brazo. Michael asintió. Sarah volvió a mirar por la ventana. ¿Sabes qué es extraño? ¿Qué? Ella respiró lentamente. Vivir aquí no se siente tan incómodo como esperaba. Michael se reclinó en su silla. Eso es probablemente porque ambos estamos tratando de no hacerlo incómodo. Probablemente. Otra pausa. Sarah apoyó la mano ligeramente en el marco de la ventana. Pensé que se sentiría como dar un paso atrás. ¿Y es así? Ella consideró la pregunta. No. Michael observó su reflejo en el cristal. ¿Cómo se siente entonces? Sarah habló en voz baja, como dos personas sentadas en la misma habitación después de mucho tiempo. Michael asintió. Eso parecía exacto. El pasado todavía existía, pero no se interponía entre ellos como antes. Más tarde esa noche, después de que Sarah se hubiera ido a la cama, Michael permaneció en el salón. El apartamento estaba de nuevo en silencio. Miró hacia el pasillo, donde la puerta del dormitorio estaba ligeramente abierta. 4 años antes, había creído que ese capítulo de su vida se había cerrado por completo. Ahora, el espacio silencioso de su apartamento contenía un tipo diferente de quietud, no del tipo vacío al que se había acostumbrado. Algo más. No podía ponerle nombre todavía, pero estaba allí. Para la segunda semana, Sarah podía moverse por el apartamento sin detenerse cada pocos pasos. La mejora era pequeña pero notable. Todavía se despertaba lentamente por las mañanas. Las costillas se quejaban menos cuando se ponía de pie, aunque una respiración profunda todavía podía recordarle que estaban sanando. El cabestrillo permanecía alrededor de su hombro la mayor parte del tiempo, pero la hinchazón cerca de la clavícula había comenzado a desaparecer. Una mañana Michael la encontró ya en la cocina cuando salió de su habitación. Estaba de pie cerca de la encimera con una taza en la mano. «Cuidado», dijo automáticamente. Sarah miró por encima del hombro. «Estoy sirviendo té, no levantando muebles». Michael fue al armario y sacó otra taza. «Se supone que debes descansar. He estado descansando durante 9 días seguidos. Ese es el punto». Sarah sonrió débilmente y se apoyó en la encimera. «El médico dijo que el movimiento ligero es bueno». Michael sirvió café. «El médico no dijo que debías empezar a hacer el desayuno». «No empecé el desayuno», señaló la sartén en la estufa. «Tú lo hiciste». Michael miró. «Huevos, ¿verdad?» Sarah lo observó moverse por la cocina por un momento. Había algo familiar en ello. La forma en que trabajaba sin prisas. La eficiencia silenciosa de alguien que prefería la rutina. Años atrás, esa rutina la había reconfortado. Más tarde, había empezado a frustrarla. Ahora, no estaba segura de cómo la hacía sentir. Se sentó a la mesa mientras él terminaba de cocinar. El pequeño tintineo de los utensilios contra los platos llenaba la habitación. Michael le puso un plato delante. «Gracias». Comieron en silencio durante unos minutos. Afuera, el tráfico de la mañana se movía lentamente por la calle. Sarah estudió su té. «¿Sabes algo de lo que me di cuenta esta semana?» Michael levantó la vista brevemente. «¿Qué?» «No recuerdo la última vez que nos sentamos juntos en una mesa así». Michael pensó en eso. Él tampoco. Durante el último año de su matrimonio, habían comido la mayoría de las veces por separado.
Diferentes horarios, diferentes habitaciones, diferentes estados de ánimo. Parecía normal en ese momento. Sarah volvió a hablar. Solía pensar que nuestros problemas eran ruidosos. Michael levantó una ceja. Discusiones fuertes, grandes momentos, cosas que la gente nota. Trazó un dedo por el borde de la taza. Pero mirando hacia atrás, la mayor parte fue silenciosa. Michael asintió ligeramente. Así es como suele funcionar la distancia. Sarah lo miró. Tú también te diste cuenta. Sí, pero no hablamos de ello. No. Volvió a mirar la mesa. ¿Por qué no? Michael se reclinó ligeramente en su silla. La pregunta no sonaba a culpa, solo a curiosidad. Pensé que eras más feliz cuando las cosas se mantenían simples, dijo. Sarah frunció el ceño. No lo era. Lo sé ahora. Ella estudió su rostro con atención. ¿Por qué no preguntaste? Michael consideró la respuesta. Pensé que preguntar lo empeoraría. Sarah soltó un lento suspiro. Eso se parece a ti. ¿Qué? Intentar arreglar las cosas en silencio. Michael se encogió de hombros. A veces funciona y a veces no. Sí. Terminaron el desayuno lentamente. Sarah lo vio llevar los platos al fregadero. ¿Sabes lo que hice después de que firmamos los papeles del divorcio? Dijo ella. Michael miró por encima del hombro. ¿Qué? Caminé 6 manzanas antes de darme cuenta de que no tenía ni idea de a dónde iba. Michael cerró el grifo y se secó las manos. Eso también se parece a ti. Sarah sonrió débilmente. Seguí caminando de todos modos. ¿Lo resolviste? Finalmente, se reclinó en su silla. Resulta que cuando caminas lo suficiente terminas en algún lugar. Michael volvió a la mesa. Esa es una forma de hacerlo. Sarah lo vio sentarse. Su expresión se volvió pensativa de nuevo. ¿Estabas enfadado? Preguntó. ¿Sobre qué? Todo. Michael pensó en la pregunta. Estaba cansado. Sarah asintió lentamente. Eso tiene sentido. Cansado de sentir que siempre nos estábamos perdiendo el uno al otro, añadió. Ella asimiló eso en silencio. Yo también lo estaba. La honestidad en la habitación no se sentía aguda, solo constante. Sarah miró hacia la ventana. ¿Sabes qué es extraño? ¿Qué? Estar aquí ahora no se siente como si hubiéramos fracasado. Michael la observó. ¿Cómo se siente? Sarah buscó las palabras, como si no nos entendiéramos lo suficientemente bien en ese entonces. Michael asintió lentamente. Eso es probablemente cierto. Ella lo miró de nuevo. ¿Te arrepientes? La pregunta quedó en el aire. Michael se tomó un momento antes de responder. Me arrepiento de las partes en las que dejamos de intentar entendernos. Sarah mantuvo su mirada, pero no del divorcio. Michael negó ligeramente con la cabeza. No. Ella pareció aliviada por la honestidad. Bien, dijo en voz baja. ¿Por qué? Porque yo tampoco me arrepiento. Siguió un pequeño silencio. No incómodo, solo real. Sarah se movió ligeramente en su silla. Mi terapeuta solía decir algo interesante. Michael levantó una ceja. ¿Fuiste a terapia? Sí. Eso no me sorprende. Ella le lanzó una mirada rápida. Grosero. Honesto. Sarah sonrió. De todos modos, dijo, a veces 2 personas necesitan distancia antes de poder verse claramente. Michael lo consideró. Eso suena caro. Sarah se rió suavemente. Probablemente lo fue. El sonido permaneció por un momento antes de desvanecerse. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo está el hombro hoy? Mejor. Todavía duele. Sí, eso llevará tiempo. Sarah asintió. La mayoría de las cosas lo hacen. Se levantó con cuidado de la mesa. Michael observó para asegurarse de que se mantenía estable. Voy a sentarme junto a la ventana un rato, dijo ella. De acuerdo. Sarah caminó lentamente hacia el salón. La luz del sol se había desplazado de nuevo por el suelo. Se sentó en el sofá y miró la calle. Los coches se movían, la gente pasaba. La vida ordinaria continuaba. Después de un rato, Michael se unió a ella en el salón, acomodándose en la silla cerca de la ventana. Durante mucho tiempo,
Ninguno de los dos habló, pero el silencio se sentía diferente ahora, menos como distancia, más como dos personas finalmente escuchando las cosas silenciosas que se habían perdido antes. La fisioterapia comenzó la semana siguiente. La clínica estaba a unas pocas manzanas del hospital, en un edificio bajo con amplias ventanas y paredes pálidas. Michael llevó a Sarah a la primera cita en una mañana gris, en la que el cielo parecía no poder decidir si llover. Dentro, la sala de espera olía ligeramente a alfombrillas de goma y antiséptico. Sarah se sentó a su lado, con el brazo herido todavía descansando cuidadosamente en el cabestrillo. «No tienes que quedarte para esto», dijo. «Ya estoy aquí. Podría llevar un rato». Michael se encogió de hombros. «Traje un libro». Sarah miró el libro de bolsillo en sus manos. «Siempre hacías eso». «¿Hacer qué?» «Prepararte para esperar». Michael la miró. «La vida tiene mucha espera». La terapeuta llamó a Sarah un minuto después. Ella se levantó lentamente. «Intenta no quedarte dormido aquí fuera», dijo. «Haré lo que pueda». Siguió a la terapeuta por una puerta al final del pasillo. Michael permaneció en la silla. La sala de espera volvió a quedar en silencio. A través de la puerta abierta, podía ver parte del área de terapia. Pacientes moviéndose lentamente a través de ejercicios, bandas elásticas estiradas entre las manos, rotaciones cuidadosas de hombros y codos. La recuperación parecía paciente e incómoda. Pasó casi una hora antes de que Sarah regresara. Su pelo se había soltado del pequeño clip que había usado esa mañana, y un ligero rubor descansaba en sus mejillas. «¿Qué tan mal?», preguntó Michael mientras ella se sentaba. «Digamos que mi hombro no está de acuerdo con el concepto de movimiento». «Eso suena bastante normal», flexionó los dedos con cuidado. «Pero la terapeuta dice que está sanando bien». «Eso es bueno. También dice que tengo la costumbre de ir demasiado rápido». Michael levantó una ceja. «¿En serio?». Sarah le lanzó una mirada de reojo. «No empieces». Él no lo hizo. Condujeron de regreso al apartamento bajo una lluvia ligera. Los limpiaparabrisas se movían constantemente sobre el cristal. Sarah observó la carretera un rato antes de hablar. «¿Sabes algo extraño?». «¿Qué?». «Siento que he pasado más tiempo hablando contigo en las últimas 2 semanas que durante el último año que estuvimos casados». Michael lo consideró. «Eso es probablemente cierto». «¿Por qué crees que es?». Mantuvo los ojos en la carretera. «Quizás porque ninguno de los dos está tratando de demostrar nada ahora». Sarah apoyó la cabeza ligeramente contra el asiento. «Eso facilita las conversaciones». «Sí». La lluvia se intensificó ligeramente mientras giraban hacia su calle. Dentro del apartamento, más tarde esa tarde, Sarah se acomodó en el sofá con una bolsa de hielo descansando cuidadosamente sobre su hombro. Michael estaba de pie cerca de la encimera de la cocina preparando té. El apartamento tenía el suave sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. «¿Recuerdas el viaje que hicimos a la costa?», preguntó Sarah de repente. Michael levantó la vista. «¿El que llovió todo el tiempo?». «Sí». Él sonrió débilmente. «Estabas enfadada por eso». «No estaba enfadada. Dijiste que el océano parecía sopa gris». Sarah se rió en voz baja. «Bueno, lo parecía». Michael le entregó la taza de té. Ella la aceptó con cuidado con su mano buena. «Aún así caminamos por la playa», dijo ella. «Tú insististe. No te importó». Michael se sentó en la silla cerca de la ventana. «No». Sarah parecía pensativa. «Creo que esa fue una de las últimas veces que las cosas se sintieron simples». Michael no respondió de inmediato. Recordaba ese viaje. El viento del mar había sido lo suficientemente frío como para picarles la cara. El pelo de Sarah se le metía constantemente en los ojos, y ella se había quejado todo el tiempo mientras seguía caminando más lejos por la costa. «Quizás empezamos a esperar demasiado el uno del otro después de eso», dijo en voz baja. Michael la miró. «¿Demasiado?». Demasiadas respuestas, demasiada certeza. Él se reclinó ligeramente. «Eso pasa cuando la gente piensa que se supone que deben entender todo sobre el otro». Sarah asintió. «Pero la gente cambia». «Sí». Giró la taza lentamente en sus manos.
Creo que ambos estábamos tratando de aferrarnos a versiones antiguas de nosotros mismos. Michael lo consideró. Eso suena exacto. Sarah lo miró. Tú también has cambiado. Sabes, eres más tranquilo. Siempre fui tranquilo. No, dijo suavemente, eras cuidadoso. Michael no discutió. Sarah se movió ligeramente en el sofá. Y yo era impaciente. Eras curiosa. Esa es una forma amable de decir impaciente. Él se encogió de hombros. La curiosidad no es algo malo. Ella lo observó en silencio. Ya no estás enfadado conmigo. La afirmación salió más como una observación que como una pregunta. Michael la miró a los ojos. Dejé de estar enfadado hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Pensó en eso. Probablemente cuando me di cuenta de que ninguno de los dos estaba tratando de herir al otro. Sarah asimiló eso lentamente. A veces eso es más difícil, murmuró. ¿Por qué? Porque significa que los problemas eran reales. Michael asintió. Sí. La lluvia afuera se suavizó a un ritmo más ligero. Sarah dejó la taza vacía en la pequeña mesa junto al sofá. Michael. Sí. ¿Has sido feliz? La pregunta se quedó en la habitación por un momento. No se apresuró a responder. He estado estable, dijo. Eso no es lo mismo. No. Ella esperó. Michael miró hacia la ventana. Construí una vida tranquila, dijo finalmente. Trabajo, rutina, algunos amigos. Sarah estudió su expresión. ¿Y ha sido suficiente? Sarah asintió lentamente. Eso se parece a ti. ¿Y tú? Preguntó él. Ella volvió a mirar hacia la ventana. Seguí moviéndome. ¿Moviéndote a dónde? Diferentes trabajos, diferentes apartamentos, diferentes proyectos. ¿Ayudó? Ella pensó en eso. A veces. ¿Y el resto del tiempo? Sarah sonrió débilmente. Todavía estaba tratando de resolver las cosas. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Lo has hecho? Ella consideró la pregunta con cuidado. Luego negó con la cabeza. No del todo. La lluvia paró afuera. Una calma silenciosa se instaló en la calle. Dentro del apartamento, la habitación se sentía más cálida ahora. Sarah apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. ¿Sabes algo extraño?, dijo suavemente. ¿Qué? Durante años pensé que la parte más difícil de nuestro matrimonio fue el final. Michael la miró, pero no lo fue, continuó. ¿Qué fue? Sarah giró la cabeza ligeramente para poder verlo. El silencio antes de él. Michael mantuvo su mirada. Ninguno de los dos habló después de eso. La habitación no necesitaba más palabras. Algunas verdades llegaban en silencio, y una vez que aparecían, no había razón para apartarlas. Para la tercera semana, Sarah dejó de necesitar el cabestrillo durante la mayor parte del día. La clavícula todavía le dolía si se movía demasiado rápido, pero el filo agudo del dolor se había suavizado. Su hombro podía rotar un poco ahora, lento y cuidadoso, como le había enseñado la terapeuta. El apartamento se había ajustado a su presencia, no en grandes cosas, sino en pequeñas. Una segunda taza secándose junto al fregadero, una manta doblada sobre el sofá donde solía sentarse por las noches. El suave sonido de sus pasos por el pasillo por las mañanas. Michael notaba esas cosas sin pensar en ellas. Una tarde, Sarah estaba de pie junto a la ventana del salón, estirando los dedos lentamente como le había indicado la terapeuta. Michael levantó la vista desde la silla. ¿Cómo se siente? Como si mi brazo perteneciera a otra persona. Eso es progreso. Sarah giró el hombro ligeramente. Aparentemente, los nervios tardan en volver a confiar en el movimiento. Michael cerró el libro que tenía en el regazo. Eso suena como la mayoría de las cosas. Ella lo miró. ¿Has estado diciendo cosas así últimamente? ¿Cómo qué? Sabiduría silenciosa. Michael negó con la cabeza. Solo repito lo que dicen los médicos. Sarah sonrió débilmente. La luz del sol de la tarde llenaba la habitación en un cálido cuadrado sobre el suelo. Afuera alguien pasó empujando un cochecito. Las ruedas traquetearon suavemente sobre las grietas de la acera. Sarah se apartó de la ventana. ¿Sabes qué día es hoy? Michael pensó por un momento. Jueves. Ella le lanzó una mirada. No me refería a eso. Él frunció el ceño ligeramente. ¿Qué? Se sentó en el sofá. 4 años. Michael entendió de inmediato. La fecha.
El día en que se finalizó su divorcio, por un momento, ninguno de los dos habló. No fue un silencio pesado, solo reconocimiento. Michael se reclinó en la silla. No me di cuenta. Casi lo olvido, dijo Sarah. Luego la terapeuta me preguntó qué día era. Michael asintió lentamente. Es curioso cómo funciona la memoria. Sarah apoyó el brazo con cuidado en el respaldo del sofá. 4 años suena a mucho tiempo. Lo es, pero de alguna manera no parece tanto tiempo. Michael miró al suelo por un momento. El tiempo se mueve de manera diferente dependiendo de lo que estés cargando. Sarah lo observó con atención. ¿Tú también lo cargaste? Sí. Parecía sorprendida por la honestidad. Pensé que lo superaste más rápido que yo. Michael se encogió de hombros ligeramente. Avancé. Eso no es lo mismo. No. Sarah exhaló lentamente. Solía preguntarme qué habría pasado si hubiéramos hablado más en ese entonces. Michael levantó la vista. Estamos hablando ahora. Ella sonrió suavemente. Es verdad. El silencio en la habitación se sentía amable, no frágil, solo asentado. Después de un rato, Sarah se levantó. Voy a intentar algo. Michael observó con atención mientras ella caminaba hacia la cocina. ¿Qué tipo de algo? Abrió el armario con su mano buena. Cocinar. Michael se levantó de inmediato. Eso suena peligroso. Son huevos, no cirugía. Dijiste eso la última vez y se me cayó un plato. Exactamente. Sarah se giró hacia él. Vas a estar encima de mí, ¿verdad? Probablemente. Ella se rió en voz baja. Bien. Vigila desde la distancia. Michael se apoyó en el umbral de la cocina mientras ella se movía con cuidado por la encimera. Cada movimiento era más lento que antes del accidente, pero más firme. Rompió un huevo en la sartén con la mano derecha. ¿Ves? Dijo. Todavía soy capaz. Michael observó los pequeños movimientos. Siempre odiaste que los demás te cuidaran. Sarah asintió. Me hacía sentir dependiente. Eso no siempre es algo malo. Ella lo miró por encima del hombro. Siempre has creído eso. Sí. ¿Por qué? Michael lo pensó. Porque la gente no está hecha para cargar con todo sola. Sarah se volvió hacia la estufa. Estoy empezando a entender eso. Los huevos terminaron de cocinarse un minuto después. Los deslizó en 2 platos y le puso uno delante. Michael lo miró. Bueno. Ella se cruzó de brazos ligeramente. Pruébalo. Él dio un bocado. No está mal, grandes elogios. Comieron en la mesa de la cocina. La luz del atardecer se movía lentamente por el suelo de nuevo. Después de un rato, Sarah habló. Mi contrato de alquiler termina el mes que viene. Michael levantó la vista. Lo había olvidado. Yo no. Dejó el tenedor en el plato. Probablemente me mude a un lugar más pequeño. ¿Por qué? Menos alquiler, menos espacio que cuidar. Michael asintió. Eso tenía sentido. Sarah parecía pensativa. O quizás a un lugar más cerca del distrito de los estudios si sigo como freelance. Probablemente lo harás. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Suena seguro. Eres terca. Eso no es confianza. Ayuda. Sarah sonrió débilmente. Terminaron de comer en silencio. Michael llevó los platos al fregadero. Detrás de él, Sarah permaneció en la mesa. Después de un momento, volvió a hablar. Michael. Sí. Cuando esté completamente recuperada, él se giró ligeramente. Probablemente debería volver a mi propia casa. Las palabras salieron firmes, prácticas. Michael asintió una vez. Ese siempre fue el plan. Sí. Ella lo observó con atención. Pero los planes no siempre se mantienen igual. Michael esperó. Sarah respiró lentamente. Vivir aquí estas últimas semanas ha sido diferente de lo que esperaba. ¿Cómo? Miró alrededor del apartamento. Al principio se sentía temporal. ¿Y ahora? Ahora se siente familiar de nuevo. Michael se apoyó en la encimera. Eso no es sorprendente. Vivimos juntos durante años. Sí. Sarah estudió su expresión. No pareces incómodo con ello. No lo estoy. Pasó otro momento de silencio. Luego dijo algo más suave. Yo tampoco. Michael no se movió. La habitación se quedó quieta a su alrededor. Sarah volvió a hablar. No digo que debamos fingir que el pasado no ocurrió. No podemos. No.
Ella lo miró a los ojos, pero quizás ahora lo entendemos mejor. Michael mantuvo su mirada. Sí, la luz del atardecer se atenuó lentamente fuera de la ventana. Los coches pasaban por la calle. La vida ordinaria continuaba. Sarah apoyó las manos en silencio sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, dijo, no siento que estemos en lados opuestos de algo. Michael asintió. Es verdad. Ninguno de los dos apresuró el momento. Algunas decisiones no llegaban de golpe. A veces crecían en silencio, de la misma manera que lo hacía la comprensión. Pasaron unos días después de esa conversación. No pasó nada dramático, ni decisiones repentinas, ni largas charlas emocionales en mitad de la noche. La vida dentro del apartamento mantuvo su ritmo tranquilo. Sarah continuó con sus citas de terapia. Cada semana, su hombro se movía un poco más fácil. Las costillas todavía le recordaban cuando se reía demasiado fuerte o se giraba demasiado rápido. Pero incluso ese dolor había comenzado a desvanecerse en algo sordo y manejable. Michael volvió a trabajar más horas de nuevo, aunque todavía se aseguraba de estar en casa por la noche. Se establecieron en un patrón que ninguno de los dos anunció. Cena juntos la mayoría de las noches, mañanas tranquilas, pequeñas conversaciones que aparecían y desaparecían naturalmente. Una noche, aproximadamente un mes después del accidente, Sarah regresó de la terapia con un pequeño sobre. Michael lo notó cuando lo dejó en la mesa de la cocina. ¿Qué es eso? Mi terapeuta me lo dio. Él levantó una ceja. ¿De veras? Algo así. Se sentó y deslizó el sobre por la mesa hacia él. Ábrelo. Michael lo miró por un momento. ¿Qué es? Solo ábrelo. Sacó el papel con cuidado. Dentro había una sola página impresa. 2 preguntas escritas en texto plano. Michael las leyó una vez, luego otra vez. ¿Qué cambió esta experiencia dentro de ti? ¿Qué elegirías ahora sabiendo lo que sabes? Levantó la vista hacia Sarah. ¿Esa es la tarea? Ella asintió. Para los dos. Michael se reclinó ligeramente en la silla. Eso parece injusto. ¿Por qué? Tú eres la que tuvo el accidente. Sarah lo estudió en silencio. Tú también estuviste allí. Michael no discutió eso. Volvió a mirar la página. ¿Qué cambió dentro de ti? Preguntó. Sarah no respondió de inmediato. Juntó las manos sin apretar sobre la mesa. Durante mucho tiempo, dijo lentamente, creí que avanzar significaba dejar cosas atrás. Michael escuchó. Nuevos lugares, nuevos trabajos, nuevas rutinas. Se encogió de hombros ligeramente. Pensé que si seguía yendo lo suficientemente lejos, el pasado dejaría de seguirme. Él entendía ese sentimiento. Sarah miró hacia la ventana. Pero tumbada en esa cama de hospital, me di cuenta de algo. ¿Qué? Fuiste la primera persona a la que llamaron. Michael no dijo nada, y cuando me desperté, continuó en voz baja. Estabas allí de pie. El recuerdo se instaló entre ellos. Sarah lo miró de nuevo. Eso me hizo darme cuenta de que algunas conexiones no desaparecen solo porque pase el tiempo. Michael apoyó los brazos en la mesa. ¿Y qué cambió eso? Ella sonrió débilmente. Me hizo dejar de correr tanto. Michael asimiló eso en silencio. Después de un momento, ella señaló el papel. Tu turno. Él volvió a mirar las preguntas. El apartamento estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador. Finalmente, habló. Pasé 4 años convenciéndome de que nuestro matrimonio terminó porque éramos demasiado diferentes. Sarah escuchó con atención. Pero sentado en ese pasillo del hospital, continuó. Me di cuenta de otra cosa. ¿Qué? No éramos demasiado diferentes. Los ojos de Sarah se suavizaron ligeramente. Simplemente éramos malos explicándonos. Ella soltó un pequeño suspiro. Eso es dolorosamente exacto. Michael miró la segunda pregunta en la página. ¿Qué elegirías ahora? Golpeó el papel ligeramente con un dedo. Esta pregunta asume que la respuesta es simple. Sarah se reclinó en su silla. Nada importante es simple. Michael la miró durante un largo momento. El apartamento a su alrededor se sentía familiar ahora de una manera que no lo había hecho semanas antes. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque la distancia entre ellos había cambiado de forma. Sarah habló suavemente.
No estoy pidiendo volver a ser quienes éramos. Michael asintió. Sé que esa versión de nosotros no funcionó. Sí, ella mantuvo su mirada, pero la gente no está congelada en el tiempo. No. Sarah apoyó el codo ligeramente en la mesa. Ambos hemos cambiado. Michael no lo negó. Una pausa silenciosa se extendió entre ellos. Afuera, el tráfico de la tarde se movía lentamente por la calle. Finalmente, Sarah volvió a hablar. Creo que lo que estoy preguntando es más simple de lo que parece. ¿Qué es? Ella sonrió ligeramente. Si quieres ver a dónde va esto. Michael no respondió de inmediato. Volvió a mirar el papel, luego a ella. 4 años antes, se habían alejado el uno del otro, creyendo que la distancia entre ellos era permanente. Ahora se sentaban de nuevo en la misma mesa de la cocina, más mayores, más silenciosos, pero más claros. Michael dobló el papel una vez y lo volvió a poner sobre la mesa. No creo que debamos fingir que el pasado no ocurrió, dijo. No querría hacerlo, y no creo que debamos apresurar nada. Sarah asintió. Estoy de acuerdo. Él se reclinó ligeramente en la silla, pero sí creo que algo cambió. Su expresión se suavizó. Sí. Michael la miró a los ojos, y creo que vale la pena prestarle atención. Sarah sonrió entonces, no la risa brillante que solía tener años atrás, algo más firme. Bien, dijo en voz baja. La conversación terminó ahí, no porque necesitara más palabras, sino porque la respuesta ya se había instalado en el espacio entre ellos. Más tarde esa noche, Sarah estaba de pie junto a la ventana del salón de nuevo. Las luces de la ciudad parpadeaban a través del cristal. Michael se unió a ella después de un rato, de pie a su lado sin hablar. Abajo en la calle la gente se movía en sus rutinas nocturnas, coches pasando, el ladrido de un perro en algún lugar de la manzana. Vida ordinaria. Sarah habló suavemente. ¿Sabes en qué he estado pensando últimamente? ¿Qué? En ese primer apartamento que tuvimos. Michael sonrió débilmente. El de la alarma de humo rota. Sí. Ella se rió en voz baja. Quemé pasta 3 veces en una semana. 4. 4. Sí. Negó con la cabeza. Era terrible cocinando. Estabas aprendiendo. Sarah apoyó el hombro ligeramente contra el marco de la ventana. Creo que eso es lo que es la vida en realidad. ¿Qué? ¿Aprender lentamente? Michael asintió. Eso suena correcto. Se quedaron allí un rato mirando la calle. Finalmente Sarah volvió a hablar. Michael, sí. Gracias. ¿Por qué? Por contestar el teléfono. Michael miró la ciudad silenciosa. Algunas llamadas son más fáciles de contestar que otras. Sarah sonrió suavemente. La noche se instaló suavemente a su alrededor. No un final dramático, no una resolución perfecta. Solo 2 personas de pie, una al lado de la otra de nuevo, conscientes de que el futuro ya no era algo que tuvieran que enfrentar solos. Y esta vez entendieron el valor de escuchar antes de que el silencio tuviera tiempo de crecer.